Muchos de vosotros cuando viajáis os vais a Google y eso hace que en algunas ocasiones se pueda confundir lo turístico con lo realmente disfrutado por los locales. Pero ¿y si te digo que hoy te llevo a Tailandia y encima te voy a llevar a probar el restaurante más viral en redes sociales y el que hubiera sido el más viral hace 80 años? Así que quédate hasta el final porque en este vídeo vamos a ver un contraste de generaciones brutal que no te puedes perder y si vas a Tailandia tienes que probar. Así que vamos allá. Muy buenas a todos, soy Changmin y bienvenidos a Changkara TV. Estoy ahora mismo en Bangkok, en Tailandia, y hoy os he querido traer a hacer actividades. Y hoy vamos a hacer la actividad número 1 y más importante si vienes a Tailandia, y esa es comer. Y hoy os voy a traer un contraste impresionante. En este vídeo vamos a visitar dos de los locales más virales de Tailandia. Uno, el más viral a día de hoy, acumula cientos de millones de reproducciones en Instagram, y otro era el más viral hace casi 80 años. Son ya 4 generaciones llevando el restaurante y siguen manteniendo la misma receta. Así que vamos a hacer un viaje en el tiempo y probar estos dos diferentes conceptos de viralidad. ¡Vamos allá! Hi YouTube, these are my friends Joy and Bon. Hi. Vale, entonces estábamos comentando que solo hay un restaurante que tiene la posibilidad de poner la garuda, que es este animal mitológico, y es este restaurante. Solo los negocios o establecimientos que recibían la aprobación del rey podían ponerlo. De hecho, a veces la gente se confunde y se cree que es un banco o una institución gubernamental y no un restaurante, porque no hay ningún otro restaurante que ponga este distintivo. Como habéis podido ver, aquí tienen el distintivo de la garuda. En 2009 solo habían 42 empresas que tenían la aprobación del rey y este es el único restaurante que tiene ese distintivo. Son 4 generaciones que lo llevan haciendo y lo que es curioso es que todavía conservan la misma receta que tenían en 1948 y es de pollo a la brasa. Tienen otros platos que también son tradicionales de Tailandia, pero estoy muy contento y muy emocionado de poder probarlo. History in English. Wow, it's full of history. Yes. How many generations? 4 generations? I'm a fourth generation. You are the 4th generation. Yes. Wow. El rey Rama IX con la reina y su bisabuelo. Wow, your great grandfather. Esto antiguamente no estaba conectado, incluso el rey para venir a comer aquí tenía que venir en barco. Wow, esto es impresionante. Estamos viviendo historia y es un sitio muy local. Es muy local. Conserva de hecho toda la arquitectura original, que todo esto lo han construido ellos. Tiene un ambiente así muy retro, muy bonito y el restaurante de verdad que huele todo muy bien. Y me gusta mucho. Es que claro, a día de hoy conocer los restaurantes por las redes sociales, pero lo que realmente hace años le daba distinción a un lugar es pues, que el mismo rey viniera a comer a tu restaurante y te diera la distinción real de la garuda. Esto es impresionante. Oh, wow. Thank you so much. Wow. Aquí es un lugar en el que vienen mucho a hacer banquetes y celebraciones. Y nos han reservado esta mesita para nosotros. ¡Wow! Aunque solo vamos a comer 4 personas aquí, como la mesa se gira, aunque se llene todo esto de comida, podemos ir moviéndolo. 30 páginas que tiene el menú, más de 300 diferentes opciones que hay en el plato. ¡Wow! Ahí está Joy pidiendo y me da a mí que está pidiendo una barbaridad de cosas. No sé todavía. Yo le he dicho que como de todo, que tengo muchas ganas de probar un poquito las diferentes opciones que tienen y vamos a dejarlo todo a su decisión, que sea todo sorpresa, sin spoilers. ¡Wow! This looks so good. Ha empezado a salir algo de comida. Vale, vamos a probar. Acaba de salir el pollo. El pollo que tienen aquí es la receta con la que comenzó el restaurante y es su best seller y mirad qué pinta que tiene. It looks so good. Esta es la salsa secreta de la familia hecha con vinagre de arroz y es uno de los secretos y puntos que hacen este restaurante muy famoso. Así que vamos a probar el pollito, el best seller de este restaurante, la receta que llevan haciendo desde 1948. ¿Y qué ha hecho este restaurante tan famoso? El pollo está brutal.
No es un pollo que veas hormonado, o sea, tú ves que la calidad de la carne es buenísima y aún así la carne está muy tierna, la calidad del pollo es impresionante. Dice que es secreto el adobo que lleva, pero tiene un gusto semillas de cilantro con pimienta negra. Esto es algo que además con la salsa tiene un toque a vinagre y a chili muy ligero y a la misma vez muy fresco, muy rico. Thank you. El curry amarillo con cangrejo y fideos, que es uno de los platos más típicos aquí de Tailandia, pero ella ha hecho la versión con fideos, así que vamos a darle una probadita. Está brutal. Esto tiene un toque, mira, tiene unos tronchos de cangrejo bastante grandes, combina de forma tremenda. Muy ligero, nada pesado y lleno de sabor y cremosidad. El plato favorito de mi amigo Junior. Y esto es, ¿vale? Ajo, chili, pollo y está salteado. Esto tiene una pinta brutal. Wow, chicken is so good. So good. It makes me want to dance. Las bolas de marisco. Ok, thank you. Y mira cómo está la mesa de comida. O sea, lo que mola es que esto le puedes ir dando la vuelta al estilo chino tradicional y así le llega la comida a todo, ¿vale? Y este es la bola famosa de marisco que lleva sepia y gamba. Y mirad qué pinta tiene esto. Vamos a probarla. That's so good, right? Está brutal. Esto tiene una mezcla así, está como, la bola está como rebozada y lleva una salsa que le han puesto por encima, pero está entre gomosa, tiene ese contraste de sabores, entre dulce, salado, pero no muy salado, y de texturas, porque fuera, estando crujiente, dentro está muy gomosa. Y esto es una barbaridad, esto es brutal. Estoy explicando que el restaurante este no solo es muy tradicional y es antiguo y conocido para los tailandeses, sino que normalmente la gente cuando viaja a Tailandia va a los sitios más turísticos. Pero yo este es el sitio que querría recomendar si algún amigo, por ejemplo, viene a visitar Tailandia. No porque el restaurante sea de mi amiga, sino porque aquí es donde encuentras realmente los sabores tradicionales que llegan siendo los mismos por tantas generaciones. O sea, si tú vienes a visitar Tailandia, tú quieres probar los sabores auténticos y en este restaurante ya puedes saber, es muy popular entre los locales, pero este es el sitio al que si eres extranjero y vienes a visitar Tailandia, tienes que venir a probar. Aquí hay mucha mezcla entre la cultura china y tailandesa, ya que dice que hace 100 años hubieron muchos chinos que se inmigraron aquí y por eso hay mucha mezcla, tanto en la gastronomía como en las personas. Hay mucha mezcla entre tailandés y chino. Y tenemos aquí uno de los platos más queridos por los extranjeros cuando vienen a Tailandia y ese es el kapao. Y esto se ha hecho con la carne del pato y con una mezcla de especias y chili. Y esto es una delicia. Aquí se ponen además salsas cuando se cocina. Tenemos aquí el pescado al vapor y esto es una delicia también, con salsa de soja. Mira, por favor. Este es uno de mis favoritos. He puesto aquí un bocado que lleva un poquito de todo. Esto es súper saludable porque lo hacen al vapor únicamente con salsa de soja y con un montón de verduras y especias. Y esto es... Vamos a probarlo. Aquí la mujer no para de sacar comida y es que estamos llenando la mesa. Now I know why the restaurant means full moon. Because we are just closing the whole circle, you know. Este plato está hecho también con pato picado y con una mezcla de verduras salteadas. They won't fry it. Esto es como el sam, pero de pato con verduras salteadas al estilo tailandés.
Puedes probar comida callejera en la calle, está muy bien. Puedes irte a sitios turísticos. Con esa parte discrepo un poco. Aquí lo que te recomiendo es que vengas a probar todo lo que es tradicional, lo que lleva comiéndose aquí decenas de años. Y aquí tenemos el famoso somtam, ensalada de papaya. Y aquí podemos encontrar un poco los platos más típicos. Es que con 300 menús diferentes, este es uno que no puede faltar. Hay muchos tipos de somtam y este es el más tradicional. Esto está hecho con papaya verde, lo mostré de hecho en el otro vídeo, tiene un proceso muy elaborado, muy típico de aquí. Y es una comida muy fresca, muy deliciosa y de hecho muy nutritiva y saludable. Fresca, nutritiva, sabrosa. Todo lo que tenemos aquí de comida, todo tiene un estilo distinto y sin embargo todo como que no se solapa, tiene un sabor muy individual y particular y no es muy aceitoso. Que lo bueno de la comida tailandesa es que no te empacha, ¿no? Que pruebas 2 o 3 cosas y ya no quieres comer más, sino que aquí puedes seguir comiendo. Y básicamente este ha sido el lugar. Si venís a Tailandia no te lo puedes perder. Este era el restaurante que era más viral hace casi 80 años, así que nos vamos a la siguiente ubicación. Me había despedido, os decía que nos íbamos al siguiente sitio, pero antes de eso ha salido el postre y me he comido toda la comida que había aquí y siempre hay hueco para postre. Y esto es un coco y dentro lleva helado de coco con topping y son de colorines, son verdes, rosas y cacahuetes. Y esto tiene una pinta tremenda, así que vamos a darle una probadita. Tiene mucha fragancia, está delicioso, no está para nada dulce en exceso. Y dicen que algunos sitios lo hacen añadiéndole leche. Este no lleva leche, este lleva simplemente coco. Brutal, buenísimo. Muy buenas a todos, soy Changmin, continuamos aquí en Changara TV buscando los restaurantes más icónicos y virales de todo Tailandia. Estuvimos hace un ratito viendo el restaurante que hace 80 años hubiera sido el más viral y ahora hemos venido a ver el restaurante más viral a día de hoy. Solo en Instagram acumulan cientos de millones de reproducciones. El restaurante se llama Pukepik y esta noche salgo para Corea. Venía de camino, me ha caído una lluvia tremenda, pero nada me va a impedir. Me han hecho un huequito especial, han reservado una mesita para mí y me están esperando aquí, así que no os lo podéis perder. Vamos a ver por qué este restaurante es tan viral. El restaurante además está lleno de cuadros de algunas de las celebridades más importantes de Tailandia, y es que aunque además es conocido por tener comida para llevar, puedes venir aquí y cenar, que eso es lo que voy a hacer hoy. Dejadme aquí en comentarios además qué otro contenido vais a querer ver en Corea, ya que hace pues 2 o 3 meses que no piso Corea y hay mucho que os quiero enseñar. ¡Wow! Pero mira qué gambones. Y aunque la especialidad del restaurante es marisco, puedes encontrar aquí todas las variedades que hay de comida tailandesa. Y Bon no para de sacar comida. Bon, is that all for us? Yeah. Oh my God. I need to feed in the airplane. I need to feed in the airplane. O sea, la cantidad que esto tiene de marisco es impresionante. Oh my God. Happy birthday. This is so special. Thank you so much. That's a real crab cake. It's the first time that I have a crab cake. Esta noche salgo para Corea y bueno, da la casualidad que esta noche cumplo años en la madrugada y me han preparado aquí una sorpresa. Thank you so much for preparing all this. This is amazing. Vale, bueno, pues estoy aquí un poquito nervioso y es que esto es impresionante. 30 millones de visitas en un reel solo para esto y acumulan cientos de millones. Esto es impresionante. Me ha estado explicando que es conocida por la grasita que tiene dentro, la gamba. Mira qué pedazo de gambón tenemos aquí. Mr. Bon está haciéndonos aquí el espectáculo. Y creo que ya entiendo el porqué. ¡Oh my God! Or you can mix with the rice. This is incredible.
Vale, lo probamos con la salsa tailandesa que tienen aquí, que es una salsa de pescado con chili. Está delicioso, está gomoso, la textura de esta gamba es impresionante. Además es súper fresca, de muy buena calidad. Caldes viene al día. Esto es una fiesta de sabores. Y otro típico de aquí, obviamente, es el fried rice, ¿vale? Entonces esto es una mezcla de cangrejo con huevo, con arroz y con especias. Una preparación típica de aquí de Tailandia. La gamba de río gigante. Vale, lo amarillo que vemos aquí es la grasa original de la gamba de río, ¿vale? Pero esto es gigante, mira el pedazo de troncho y de carne que ha salido, esto es impresionante. Seafood sauce. Vale, le pongo la salsa. This explosion of flavors. Especial y qué increíble es toda esta comida. Pasamos a otro de los más típicos y es la pedazo de tarta de cangrejo que me han preparado mis amigos del restaurante. Y esto encima tiene como 2 plantas de carne, esto es impresionante. Que vienen en diferentes partes, tronchos de carne sueltos y esto es una bomba de proteínas en realidad. Y con la salsa que tienen ellos aquí, que la preparan ellos, esto es alucinante. Esto es alucinante. Han preparado aquí un banquete impresionante. He de decir que el cangrejo, todo carne, es muy difícil encontrar aquí este tipo de tamaño y esta variedad y de esta buena calidad, tan fresco y tan delicioso. Si venís aquí a Tailandia, o sea, no es por marketing, por una cosa ni por otra, aquí tenéis que venir seguro. Y esto con la salsa es que entra sin parar. ¿Vale? Tenemos aquí unos fideos vermicelli con marisco, pasta de gamba y guindillas. Y esto es una delicia, es uno de los platos estrella del restaurante también. Solo se puede encontrar aquí. Munsen Kapi. Y mira qué pedazo de gamba. Aquí es que todo lleva tronchacos de marisco enteros y es brutal. El pastel de cangrejo y los calamares fritos son uno de los platos favoritos de los clientes. Y esto es el calamar frito, vamos a dar una probada. Vale, los calamares que tienen aquí me recuerdan mucho a los que tenemos en España, pero el rebozado tiene una mezcla de especias, como de pimentón, así como con un toque a queso, no sé si lleva queso. Cuando la textura se mantiene crujiente por fuera, dentro tiene toda esa jugosidad del calamar y se mantiene como bastante gomoso. Y como sabéis, a mí me encantan los contrastes. Pasamos al yellow curry, al curry amarillo. Entonces este es el curry amarillo que se come con el arroz mezclado. Probadita. Me alucina que esto, cuando lo ves tan uniforme, tenga tanto contraste dentro de sí, porque tiene verduras frescas, tiene un sabor muy cremoso. El contraste que encuentro de este plato es de dulce y salado. Vamos a probar el Tom Yam Goong. Esta es una sopa muy tradicional de Tailandia y tiene una base de muchos ingredientes distintos. Wow. Phu Creek es la pronunciación de este restaurante y es impresionante. Ya entiendo por qué es tan viral, no solo por el tamaño del marisco, de las gambas, sino por la frescura, la calidad y la receta que utilizan ellos. Este es un sitio al que, si vienes a Tailandia, no puede faltar en tu guía de viaje. En este vídeo hemos podido descubrir el restaurante más viral hace 80 años y el restaurante más viral a día de hoy. Déjame en comentarios qué otro contenido vas a querer ver por mi canal. Esta noche iré a Corea, estaré allí grabando contenido y lo que quieras ver yo te lo traeré, para eso estoy. Si no te has suscrito, te invito a que te suscribas y nos vemos en el próximo episodio de Changara TV.